Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Dios juzga el pecado de los hijos de Elí. Primera de Samuel 2, 22 al 36. La palabra de Dios nos dice que en una ocasión cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Dios dijo: haré yo algo en la tierra sin que antes lo haga saber a mi siervo Abraham, sabiendo yo que él ha de mandar a sus hijos después de sí que guarden mis mandamientos. Es decir, Dios alaba la decisión que había en el corazón de Abraham de honrar a Dios, instruyendo a sus hijos a que le obedezcan, a que le sirvan. Es una santa responsabilidad de los padres amar a Dios sobre todas las cosas, enseñar a nuestros hijos el amor y el respeto por las cosas de Dios. Esta fue la gran falla, el gran error de Elí, quien era el sumo sacerdote en aquellos días. Y nos dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del verso 22 de la siguiente manera: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Terrible, terrible. Vemos que la iniquidad de estos hijos, de estos muchachos, al deshonrar el sacerdocio, prostituyendo la santidad del altar de Dios, llegó a un nivel tal. Fíjese, la Biblia dice que Dios decidió hacerlo morir. Mire, la Biblia habla de no contristar el Espíritu Santo. Luego habla de resistir al Espíritu Santo. Luego habla de blasfemar el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los que llegan a ese nivel no tendrán perdón ni en esta vida ni en la venidera. Parece que los hijos de Elí llegaron a un lugar tal de menospreciar la santidad de Dios, no solo al ponerse a ellos delante de Dios en las ofrendas, pero también al prostituir la casa de Dios. Dice que las mujeres que iban que guardaban las vigilias en la casa, ellos, dice la Biblia que ellas tenían relaciones con ellos, tal vez la forzaban, la violentaban, lo mismo que hacían con los sacrificios a Dios. Y llegó un momento cuando dice la Biblia, Dios resolvió hacerlo morir. Llama la atención también la flojera, la irresponsabilidad del padre cuando él ve el mal que los hijos están cometiendo y ve que están haciendo pecar a todo Israel y están haciendo desviar a toda la nación de Israel. Pero el padre sencillamente le dice: si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgan. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién lo juzgará? No es bueno vuestro proceder. Pero es realmente un padre apoyador, porque él siendo el sumo sacerdote, él puede apartar a sus hijos del sacerdocio. Él puede detener el mal que sus hijos están cometiendo. Le habla, pero los deja que continúen haciendo lo mismo. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí. Se refiere a la tribu de Leví. Y dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel,
para que ofrezca sobre mi altar y queme incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son las palabras que le da este profeta, del cual ni siquiera se dice su nombre. Dice el verso 31, he aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Oiga, qué sentencia tan fuerte. De hecho, cuando dice que no habrá anciano en su casa, empezó con los hijos de Elí. Los dos murieron jóvenes, murieron el mismo día. Y pues sucedió una gran tragedia que vamos a ver más adelante en la casa de Elí. Y el mismo Elí también murió en ese día. Y Dios traspasó la gloria de la casa de Elí a la casa de Samuel. Fue Samuel entonces ungido como sacerdote, como profeta de Dios en Israel. Y Elí pasó de ser el hombre que tenía la gran autoridad en Israel y sobre su casa a ser una casa de maldición, donde dice la Biblia que nadie moriría anciano. Y algo que tú y yo debemos recordar hoy, que dice acá: nunca tal yo haga, sino que yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hay algunas personas que piensan que la salvación no se pierde. Los dones son irrevocables. Dios da un don y uno puede seguir fluyendo en el don aun cuando está en pecado. Pero el don sigue fluyendo y personas son salvas. Pero la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, Satanás puede de manera silenciosa robar tu corona. Puede hacer que tú pierdas tu bendición, y como él es maestro del engaño, puede hacer que tú mismo te creas tu propia mentira. La gloria de Dios, la unción de Dios es una cosa extraña. La Biblia dice que cuando Moisés descendió del monte, él no se daba cuenta que la tenía. Dice la Biblia que el pueblo de Israel no podía mirarle al rostro, porque su rostro resplandecía, pero él no se daba cuenta. Y en el caso de Saúl, cuando la presencia de Dios se fue de él, él parece que no se dio cuenta. Que el Señor nos ayude a honrar a Dios sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros anhelos, sobre nuestras peticiones. Anoche hablamos en la iglesia sobre el Padre Nuestro. Inicia con una alabanza: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Santificado sea tu nombre. Y concluye diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces, una oración que tú inicias diciendo: hágase tu voluntad. Tú le estás diciendo al Señor: dime, ¿cuál es tu voluntad para mí en este día? Dime, ¿cómo es que tú quieres que se hagan las cosas? Y cuando Dios te revela eso, entonces es que tú dices: danos el pan. Pero esa es una petición que sale ya de un acuerdo que tú tuviste con Dios en el versículo anterior, donde tú te sometes a la voluntad de Él. Así que el Señor nos ayude a hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén, familia. Qué hermosa esta palabra de hoy. Qué reto para nosotros como padres, que mantengamos el sacerdocio de nuestra casa, que no nos descuidemos y que para este tiempo
nos enfoquemos en la educación de los hijos, pero que le demos más importancia a saber cómo está el corazón de ellos con Dios. Y por eso tú y yo tenemos que ser el ejemplo de ser los sacerdotes de nuestra casa y que el Señor nos dé sabiduría de cómo hacer las cosas para instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.